¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el programa? Wie heißt das Programm? Wie heißt? Wie heißt? Wie heißt? Wie heißt? Willkommen zu das Reborujo. Me da mucho gusto recibirlos en este nuevo podcast de El Reborujo. Willkommen im Reborujo, ¿no? Así se llama esto. La referencia del Reborujo, a lo mejor Elsa, no te parece tan inusual, pero para nosotros aquí en Chihuahua, pues es una palabra muy usual, sí, muy normal, pero para personas de otros lugares nos escuchan decir Reborujo y dicen, ¡wow! Aprendí una palabra nueva. ¿Qué idioma hablan? Entonces, por eso también se quedó la idea, ¿no? Esa es una especie de referencia local, una anécdota local de que empezamos a hablar de que estamos reborujados y no los reborujes. ¿Y qué reborujo es esto? Y pues causó más reborujo entre la gente, inclusive de México, para decir, pues, ¿qué es un reborujo? ¿No? Entonces, ese es el nombre de nuestro podcast. Y al cual, pues, les doy la bienvenida y un muy grande agradecimiento por poder asistir, ¿ok? Yo soy Jaime Salmón, voy a estar haciendo las funciones del moderador de este podcast de esta semana. Me da mucho gusto recibirlos y nos acompañan a manera de invitados especiales. Nos acompaña Elsa Rangel Morales y nos acompaña también Octavio Aguirre Carrillo. Estamos también en la compañía de las personas pues, regulares de esta transmisión, que son Yesenia Enríquez y Eric Díaz. ¿Sí? Bienvenidos y mucho gusto de tenerlos aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Claro que sí, Octavio. Me gustaría que empezáramos primero, antes de empezar a compartir impresiones y empezar a compartir conceptos y demás, y contestar preguntas y demás. Me gustaría, Elsa, Octavio, que se presentaran ustedes también, a manera de que nos hablen de los estudios que tienen ustedes realizados, o sea, de qué carrera egresaron ustedes, de qué universidad son egresados y cuánto tiempo llevan ustedes viviendo en Alemania. ¿Sí? Por favor. Elsa, si puedes empezar tú, por favor. Muy bien, claro que sí. Pues como ya dijo el profe Jaime Salmón, mi nombre es Elsa Rangel. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la UACH, y estudié Relaciones Internacionales. Y actualmente me encuentro estudiando en Alemania lo que en español sería empresaria comercial en el área de transportes y servicios de logística. Viviendo en Alemania, sí. Tengo 1 año y medio. No es la primera vez, ya la primera vez para mí fue en el 2012. Tenía 17 años y me estuve en Alemania aproximadamente 10 meses y ya después me regresé, terminé mis estudios, empecé a trabajar en México y hace 1 año y medio que me regresé para acá a Alemania. Muy bien. Octavio, muchas gracias. Sí, Octavio, si nos puedes compartir. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Buenos días aquí, buenos días en México, buenas tardes en Alemania. Mi nombre es Octavio Aguirre. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, licenciado en enfermería. Actualmente me encuentro trabajando en la ciudad de Straubing, en el estado de Bayer, en el área de urgencias médicas. Tengo 2 años ya viviendo aquí en Alemania. 2 años ya, muy bien. Está muy bien, sí, ya es un buen tiempo el que tienen ambos. Ya han pasado por este proceso que es el que vamos a abordar en esta transmisión, ¿no? Lo que es la cuestión de el choque cultural y la asimilación de una nueva cultura, ¿no? Me parece que tanto Elsa como Octavio han pasado las primeras semanas, los primeros meses, las primeras etapas el choque cultural
individuo de una manera diferente, pero patrones que se van repitiendo, son experiencias que se van repitiendo y que inclusive al momento de compartirlas, de hablar de ellas, encontramos pues distintas diferencias, ¿no? Sería primero que empezáramos también con esta reflexión, ¿no? Estamos siempre en un dilema cuando nos llega enfrente la oportunidad de podernos ir a otro lugar, ¿no? A otro país, a dejar la seguridad y la comodidad relativa de nuestros lugares de origen, y estamos siempre en esa disyuntiva, ¿no? Nos vamos, expandimos horizontes, probamos nuevas experiencias, pero también dejamos casa, dejamos familia, dejamos todos nuestros referentes culturales, todos nuestros referentes de apego y de afecto, en aras de buscar pues otra cosa. Y siempre estamos en ese dilema, estamos en esa disyuntiva. ¿Qué es lo que dejo? ¿A qué es a lo que voy? ¿Qué es lo que gano? ¿Podría regresar algún día? Y si regreso, ¿me voy a sentir igual que como estaba antes de que me fuera? ¿Dejo de ser, en este caso, dejo de ser menos mexicano al pasar por este proceso de adaptación? ¿Qué tanto de eso me posible y eventual regreso a mi lugar de origen? Cuestiones por las que todos los que hemos pasado por este proceso de irnos a vivir, pues estamos siempre viviéndolas, ¿no? Son cuestionamientos que nos hacemos. Entonces, precisamente todo esto está relacionado con la idea, la tengamos muy clara o no, de la cultura. Somos producto de ella. ¿Sí? La cultura es lo que nos origina, educa y nos forma a fin de cuentas, ¿no? Tanto a nivel escolar como familiar, como de cuadros de costumbres, como tipos de sociedades e inclusive de las regiones de las donde provenimos. Todo es producto de la cultura. Vamos a tratar de ver qué es la cultura para nosotros. Ya voy a involucrar también, estoy bien, Yesenia, Eric, ¿sí? Los estoy viendo muy ocupados, ¿sí? Pero vamos a tratar de definir lo que es la cultura. Jessy, para ti, ¿qué es la cultura? La cultura para mí es algo que como pueblo, como nación, como ciudadanos nos define hasta cierto punto, como la cultura mexicana, la cultura alemana. Es algo que define a una población, sus rasgos más característicos de esa población, llámese comida, también el clima, la forma de comportarse, la manera de hablar, el idioma, tradiciones. Para mí eso es la cultura. Buenos días. Muy bien, Yesenia, buenos días también, aprovechamos. Gracias. Sí, pues también es ese conjunto de elementos que mencionas. Eric, para ti, ¿en qué consiste este concepto de cultura? Bueno, antes que nada, agradecer a nuestros invitados, Elsa, Octavio, muchas gracias por estar con nosotros. Igual, buenos días aquí en México, buenas tardes para los de Alemania. Para mí, la cultura, yo creo que coincido con Jessy, son un conjunto de estilos de vida, yo lo veo así, como estilos de vida, junto con tradiciones de un lugar en específico, el cual pues se pueden identificar, ¿no? Con el cual se pueden identificar, ya sea la comida, la forma de vestirse, obviamente tiene que ver mucho con el clima, ¿no? Yo creo que es muy característico eso, la forma de vestirse sobre todo, y la comida, que define a un pueblo, lo define su cultura, ¿no? Y obviamente sus ideologías,
también tienen mucho que ver, las ideologías que tiene esa comunidad en específico. Para mí eso es cultura. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Eric. Gracias. Volvemos un poco a la idea de lo que es el conjunto, ¿no? Lo que va componiendo todos estos elementos y condicionan o crean un comportamiento. Elsie, para ti, ¿qué es la cultura? Tu micrófono, Elsie, me parece que está desactivado. Ahí, ¿me escuchan? Sí, ya. Muy bien. Para mí es el conjunto de todos los rasgos que nos identifican a cada nación, a cada grupo de personas, que va desde características como el idioma, la comida, como ya han mencionado, la forma en que nos vestimos, qué celebramos, cómo lo hacemos. Yo creo que principalmente eso, y sí se identifica muchísimo, sí tiene muchísima relación. Yo creo que lo principal es tanto el idioma, la comida y las costumbres. Claro que sí. Haciendo un poquito de eco, Elsie, en lo que estás diciendo, que es en lo que estaban también ilustrando Eric y Yesenia, a mí me parece que el idioma, los idiomas en general, ¿no? Son maneras de entender el mundo y maneras de describirlo y expresarlo, ¿sí? Por lo mismo, cuando estamos aprendiendo un idioma nuevo, está implícita, forma parte del contrato tácito, ¿no? De aprender un idioma. Tenemos que asumir una manera diferente de observar el mundo, porque está expresado en esas palabras y está expresado con esos referentes. Sí. Bien, y la comida, por supuesto, también, que es algo que vamos a abordar también un poquito más adelante. La comida también tiene ese elemento, porque es mucho el producto de nuestra geografía y de nuestras condiciones propias de donde nos originamos, ¿no? Así Muy es. bien. Gracias, Elsie. Octavio, ¿para ti qué es entonces? Muy bien. Para mí, y concuerdo con mis compañeros sobre sus comentarios, es un conjunto, y hablamos también de lo que es tradiciones y costumbres que van a identificar a cada país, a cada persona. Entonces, por ejemplo, hablando de lo que es la cultura mexicana, de lo que es la cultura de Alemania, es muy diferente. Hay demasiados rasgos que hacen diferente a una de la otra. Y es ahí cuando llevamos a cabo el choque cultural, que más adelante hablaremos de eso, cuando como mexicanos tenemos ese choque con lo que en Alemania se hace, con lo que en Alemania se come, o incluso las actividades, etc. Entonces, para mí es ese rasgo característico de la cultura, es esas costumbres y tradiciones que nos van a definir, tanto como mexicanos, como alemanes, etc. Claro que sí, está muy bien. Aprovechando lo que estás diciendo, Octavio, yo quisiera preguntarte, hablando así de la cultura mexicana, ¿con qué referentes identificas tú o con qué referentes te identificas tú como mexicano? ¿Y con cuáles de esos referentes tienes tú personalmente más apego? Claro que sí. Pues más que nada, hablando como mexicano, con la comida. Tengo mucho apego con la comida y con las costumbres y tradiciones. Incluso cuando uno llega aquí a Alemania, claro, es totalmente diferente todo lo que se ve aquí a lo que se vive en México. Y es ahí cuando uno se pone a pensar, caray, no me siento en casa, me siento ajeno a esta cultura. Y es donde entra ahí, pues, la duda de estar aquí en Alemania. La comida siempre sale a relucir. Elsa, para ti, los referentes con los que tú te sientes más identificada y con cuáles tienes también más apego tú. Para mí,
híjole, de manera muy sencilla y directamente lo puedo decir, la familia. Yo creo que lo que más me ha costado trabajo. Sí la comida, pero como quiera, por ejemplo, en dado caso que yo extrañe comer cierto platillo, pues buscas la manera aquí con los ingredientes que luego en mercados mexicanos puedes encontrar, o en tiendas con productos mexicanos, intentas imitar un poco lo que encuentras en el país. Sin embargo, sí la falta de tener a tu familia, como quien dice, a la mano. Si bien estamos al alcance de una llamada, de hacer Skype, de hacer FaceTime, sin duda sí es un punto, pues para mí bastante difícil, y un punto que uno tiene que tener mucho en consideración al momento de emprender esta aventura de venirse a otro país. Sobre todo porque siento que es algo que distingue mucho a los mexicanos, que somos muy, muy unidos, muy, muy cálidos, somos muy apegados a la familia. Así es. Sí, y es también parte de una historia de costumbres, ¿sí? Y las costumbres, cuando se convierten en una cuestión generacional, pues eso automáticamente se convierte en una cultura, ¿no? Mencionas este elemento, Elsie, de cómo somos familiarmente los mexicanos, y parece que es en contraste, no sé si es lo que querías decir, ¿verdad? En contraste a cómo es la interacción familiar en Alemania. Y de ahí viene mi siguiente pregunta, ¿no? Los referentes de la cultura alemana que tú has podido identificar, ¿cuáles de ellos te han resultado más difíciles de asumir? Hay unos que son fáciles, ¿sí? Porque también es un país muy hecho y muy organizado y demás, y nos generan cierta seguridad, pero ya en estos detalles como los que estás mencionando, ¿qué referentes de la cultura alemana te han resultado más difíciles de asumir? Yo creo que sí es un poco en contraste a lo que uno está acostumbrado a vivir en México, porque si bien yo he encontrado que son personas cálidas, en la experiencia, creo que uno siempre habla en base a la experiencia que ha tenido. Mi experiencia con los alemanes siempre ha sido muy buena, para nada, nunca he sentido esa frialdad con la que luego son muy identificados. Sin embargo, en relación a lo familiar, independientemente de que puedan ser cercanos, sí son mucho más de la idea de cada quien irse por su rumbo, de, híjole, pues sí, voy a dejar a la familia atrás, pero pues como que lo ven muy práctico, no lo ven tan emocional, no lo ven como, por ejemplo, yo lo vi en su momento y lo sigo viendo, que si bien sí es un precio, podemos decir, a pagar el hecho de tener que estar lejos de la familia, aquí lo verían como algo, pues, es necesario, va a pasar, y o aprendes a lidiar con eso o no. O sea, es así como que de verdad muy, muy prácticos son. Eso para mí ha sido complicado, y la honestidad con la que siempre hablan, que son muy directos. O sea, uno sentiría como mexicano, ay, es que no tienen tacto, no, exactamente, no se miden, pero así están acostumbrados acá. Sí, exactamente, sí, y nosotros en México somos los reyes de los eufemismos, ¿no? Y nuestra manera de entender, inclusive la característica propia del idioma, el español mismo, es un idioma que se expresa mucho en círculos, ¿no? No es un idioma que es tan directo como el alemán, ¿no? En México somos reyes de los diminutivos, ¿no? Sí. Los manejamos más que ninguna otra región donde se habla español en el mundo. Todo es poquito, gordito, chiquito, un poco carito. Sí, estás medio grandecito, y lo hacemos siempre los diminutivos a manera de suavizar
siempre el mensaje para no generar una reacción adversa, Sí. la cual nos puede mucho generar, ¿no? Y en Alemania, y por medio del idioma como es alemán y su forma de ser, que también tienen sus diminutivos y demás, pero no los utilizan en ese sentido, ¿no? Es o no es la cuestión, ¿no? Sí. En ese sentido, gracias, Elsie, en ese sentido yo quisiera también hacer extensiva la pregunta a los compañeros, a Eric y a Yesenia, que están en la perspectiva de poderse ir para allá y hablando pues a nombre de otros demás compañeros de este programa, están ante esta misma perspectiva, ¿no? ¿Con qué identifican ustedes a la cultura alemana y qué creen ustedes que les sería más difícil de asumir? Después de sus opiniones, retomo también la opinión de Octavio, también con base a su experiencia. Pero para ti, Yesenia, ¿qué sería entonces? ¿Con qué identificas a la cultura alemana y qué piensas tú que te va a causar más dificultad? Va a sonar feo. Cerveza. Fútbol, cerveza. Muy bien. Antes de continuar, Yesenia, quisiera nada más aclarar, estoy viendo, tú, Yesenia, traes una taza, el sitio también, yo también traigo, nada más estamos aclarando. Es té o café lo que estamos tomando, ¿verdad? Café para despertar. Muy Café. bien. Perfecto. Acá es la hora del café. Es la hora del café. Yo ya café casi no puedo tomar, casi lo que puedo tomar es té solamente, pero nada más quería aclarar que no estábamos entrando, ya que mencionaste el tema de la cerveza, Yesenia, nada más para aclarar qué teníamos en nuestros contenedores. ¿Sí? Bueno. Perfecto. Perdón, continúa. Me identifico mucho, una, con la cerveza, el fútbol y también con la tecnología. La tecnología alemana siempre es como, es alemán, es tecnología alemana. Exacto. Esa es mucho mi referente de Alemania. Y también, pues, la comida, un poco. Eso es lo que a mí me llama cuando... O sea, es lo primero que se me viene a la mente cuando me decían Alemania. Ahorita ya hay un poquito más de perspectiva. Conforme estamos estudiando, creo que hemos aprendido un poquito más acerca de este país. Está muy interesante toda la historia que conlleva, las estructuras de sus lugares, de las ciudades, los castillos, todos los pequeños pueblos y las tradiciones que tienen. Conforme hemos ido estudiando hemos dado cuenta lo diversos que son. Eric. Muy bien, muchas gracias, Yesenia. Eric, si puedes compartir, tú también. Sí, en este caso yo creo que antes de entrar al programa, bueno, yo creo desde mucho antes tenía un concepto muy diferente al que ahora tengo. Antes pensaba que pues Alemania era un país muy frío en cuestiones tanto de carácter como de clima, y pues sí, ¿no? Sí es muy frío, obviamente, pero yo creo que ya entrando un poquito más en esto, ya que entra el proyecto, el maestro nos ha compartido sus experiencias, al escucharlos a ustedes, pues yo creo que Alemania es un país muy bonito, la verdad, me está gustando mucho, lo relaciono obviamente mucho con pan, cerveza, por lo que hemos estado viendo, pan, cerveza, queso y disciplina, aparte de sinceridad. Yo creo que, como lo han dicho, son muy sinceros estos alemanes y eso me gusta, porque entonces me identifico mucho con ser sincero y yo creo que en eso no voy a tener tanto problema. Sin embargo, lo que más me va a costar, obviamente, es acostumbrarme a la comida y sobre todo a poder entender sus expresiones, ¿no? Estamos aprendiendo un idioma, sin embargo, pues ya se nos ha dicho mucho en muchas ocasiones que pues los dialectos, ¿no? Son muy difíciles de comprender para nosotros. Entonces, pues yo creo que esa va a ser mi parte más complicada de estar en Alemania, entenderles
su dialecto a algunos alemanes. Claro, y que va a cambiar de región en región, ¿no? Y mal estamos ahí tratando de asimilar uno en donde estamos viviendo y de pronto nos vamos a otro lugar y así nos vamos a tornar, ¿no? Sí, y sobre todo nosotros como enfermeros, ¿no? No sé si coincido, si coincidas conmigo, Octavio, pero yo creo que en la parte de enfermería somos el primer contacto y pues vamos a estar siempre en diálogo, ¿no? Con los pacientes. Entonces, pues va a ser difícil, pero no imposible. Bueno, digo, ya Octavio lleva 2 años, él nos puede contar un poquito sobre eso, ¿no? Así es, por favor, Octavio, compártenos. Claro que sí. En cuanto a lo complicado para mí, sí, el dialecto es lo principal. Yo vivo en una región que está al sur de Alemania, Bayer. El dialecto es el Bayerisch. Sí, bávaro. Entonces, como es una ciudad pequeña en la que yo vivo, pues la mayoría de las personas solamente hablan dialecto. Incluso en el hospital he tenido contacto con pacientes que solamente se pueden comunicar de esa manera contigo. ¿Y qué es lo que hago? Pues recurro a mis compañeros. Oye, no lo entendí lo que dice el paciente, necesito ayuda. ¿Por qué? Porque en una situación de urgencia, pues hay que actuar de manera rápida. Claro. Y de acuerdo a los conocimientos, yo creo que también con eso he batallado un poco. Aquí el alemán dice a mi manera. Solamente hay una manera para hacer las cosas. No hay una opción A, no hay una opción B, C o D. Siempre va a ser lo que yo diga. Entonces yo creo que ahí es donde yo también he batallado un poco, y más con los conocimientos de enfermería, porque en enfermería nos han enseñado cómo actuar ante cierta situación, qué hay que hacer. Si no funciona esta opción, bueno, pues seguimos con la que sigue y así nos vamos. Pero el alemán es, si no funciona esta opción, ya no funciona. Entonces ahí es donde yo he tenido problemas en mi ambiente laboral. Claro. Siempre en Alemania la opción es la opción D, ¿no? Deutsch, ¿sí? Yo tengo muy presente esto que estás diciendo, Octavio, porque precisamente a mí me tocó una vez que así me dijeran, así no se hace, o sea, no como tú lo haces. Y se me quedó tan grabado, ¿no? O sea, la manera en que tú lo haces es equivocada, esta es la manera correcta. Muchas de las veces, como la manera en que ellos hacen las cosas está muy basada en el método y en el procedimiento, puede que tengan la razón o te da la impresión de que tengan la razón, pero al mismo tiempo sí tienen esta tendencia a autolimitarse, porque si esa opción no les funciona, ya no son capaces muchas veces de pensar en otra opción. Y por naturaleza, no siempre, no todos obviamente, en México estamos más acostumbrados a la espontaneidad y a la creatividad frente a las situaciones, ¿no? A las situaciones adversas que se van dando. Somos muy dados a eso, a la improvisación y demás, y que obtenemos pues un resultado rápido ante eso, ¿no? Y eso pues siempre va a suponer un choque, ¿no? Lo espontáneo contra lo metódico, ¿no? Lo improvisado contra lo procedimental, ¿sí? Yo creo que va a ser eso. Muy bien, entonces tenemos aquí estas cuestiones, ¿no? Tú, Elsie, para recuperar nada más un poquito el tema de los dialectos, tú estás viviendo en el norte de Alemania, ¿verdad? Sí, en Hamburgo. En Hamburgo. ¿Cómo está el dialecto ahí? A mí no se me ha hecho difícil entenderles la verdad. Sin embargo, sí he escuchado cómo hablan en Bayern, y ahí sí es un poco más difícil. Sí tienen más el acento más marcado. Sí. Y tienen más esta tendencia a usar palabras que nada más en Bayern se utilizan. Exacto. Acá yo creo que lo principal que he escuchado en Hamburgo, que es diferente de otras ciudades, es el saludo, que es el clásico Moin. El Moin. Acá saludan con Moin. En lugar de Morgen dicen Moin, ¿sí? Ajá, Moin. No, y para todo, sea tarde, sea mañana, sea de noche, es el Moin. Ok, está muy bien. De hecho, ahí lo curioso, y quizás sea la razón, Elsie, por la que tanto tú como persona que te vaya a estas regiones del norte, lo que conocemos como el Standarddeutsch, ¿no?
el alemán oficial, pues, que hemos aprendido, tanto tú como Octavio, como yo en su oportunidad, lo que estoy enseñando aquí con los muchachos, pues tiene su origen regionalmente en el norte de Alemania, ¿no? Y se convirtió en un idioma oficial, obligatorio, escolar, dentro de Alemania. Se tomó el de esta región, ¿no? De lo que es la ciudad de Hannover, ¿no? De lo que es la región de Hamburgo, Hannover y demás, para poderlo institucionalizar y hacerlo extensivo a todas las regiones de Alemania, ¿no? Y esto viene pues de la época en la que se constituye la República, como la conocemos y demás. Entonces, quizás por eso lo que identificamos como los dialectos en el norte de Alemania, sobre todo en estos referentes, ¿no? Lo que es Hamburgo, Bremen, Hannover, no nos suenan tan dialectales porque en realidad pues el idioma que aprendimos como alemán proviene de esa región, ¿no? Ya nos vamos al sur o al suroeste, por ejemplo, donde yo viví, ¿no? En el Saarland, o al este de Alemania con dialectos como el sajón y demás, y ahí sí ya empezamos a tener un poco más de problemas, ¿no? O en las zonas fronterizas, ¿no? Con Holanda, con Francia, ¿sí? Con el mismo Austria, ¿no? Pues lo que es el sur, con Polonia y demás, ahí empiezan a surgir unos dialectos, empezamos a detectar unos dialectos bastante complicados. ¿Sí? Quizás sea por eso que tengas menos dificultad, por la afinidad que se tiene, y qué bueno, ¿verdad? Por una parte, qué bueno que lo has podido solventar así. Sí, con eso sí, ahora sí que yo no he batallado con que escuche un dialecto que en otros lados de Alemania no se escuchen, ahí sí no. O sea, acá no hay tantas palabras que no vayan a aprender, vaya, o que no vayan a utilizar en otra región, es un alemán más estándar. Claro, así es, sí, porque precisamente lo que entendemos como alemán estándar, pues viene de ahí, ¿no? Entonces ya estamos más familiarizados de entrada, ¿no? Qué bien, muy bien, nada más también aclarando estos referentes que identificamos, Yesenia, Eric, con respecto a Alemania, que dijimos pan, queso y cerveza, ¿sí? En clase hemos visto pan y queso, ¿sí? Físicamente, me deslindo de cualquier responsabilidad en la que hayan visto ustedes cerveza, ¿sí? Eso no. Puro pan y puro queso, ¿sí? Eso, solo en el libro. Solamente en el libro. En el libro nada más. ¿Cómo? Perdón. Que solamente en el libro lo hemos visto. Exactamente, sí, a manera didáctica, ¿no? Sí. Sí, todo teórico, ya la práctica independiente pues ya va por nuestra cuenta. Exactamente, sí. Yo nada más propongo el tema a investigar y a desarrollar, ¿sí? Obviamente. No, pues muy bien. También eso parece broma y demás, pero eso también forma parte de las adaptaciones culturales que uno tiene, ¿no? Que tenemos aquí una serie de adaptaciones, de temas de adaptaciones que me gustaría abordar, y quisiera empezar precisamente con de la comida, porque sí, tanto en los horarios como en las cantidades, como en los referentes, los productos, pues, los ingredientes, la manera de hacer las cosas, la percepción que se tiene de la comida, ahí sí tenemos un océano atlántico de diferencia entre Alemania y México, ¿no? Eric, dime tú primero, ¿qué echarías tú de menos así tremendamente de tu alimentación a la que estás tan acostumbrado? Ah, sí, ya lo había comentado una vez en clase, y pues a mí me gusta mucho comer comida picante. O sea, soy el típico mexicano que a todo le pone chile sobre el otro chile y una salsa, ¿no? Entonces, a mí yo creo que me va a costar mucho eso, voy a extrañar eso, el picante, un buen guacamole, ¿no? Eso fue lo que más me va a costar. Híjole, hablando del guacamole, tengo una experiencia que me invitaron a casa de unos amigos y querían verse muy amables, muy cálidos, recibirme muy bien y todo, y según me prepararon guacamole, a mí no me gusta para nada. O sea, sentí horrible porque
porque ellos así vienen buscando los mejores aguacates y todo, que no es tan fácil como lo vemos en México. Y yo, de veras, es que ni lo puedo intentar porque no aguanto el sabor de guacamole. Sentí horrible. Voy a hacer referencia a a una frase muy comúnmente utilizada. Elsie, no sabes lo cerca que está mi cursor del botón de sacado de sesión. Sí, con esto que está. Perdón, sí. No te preocupes. No, pero sí vi, Elsie, que cuando dijo Eric la mención así del picante, recibiste un flechazo de nostalgia así de pronto, así. Sí. Uy, hasta se te hizo así el cuello para atrás y demás, no sé. Y no debiste haberlo dicho, ¿no? Una cosa así. Porque Eric, pues una sí. Carnita asada con un buen chile toreado. Eso es lo que voy a extrañar. Exactamente. Muy bien. Octavio, ¿tú qué dices? Tú ya aquí llevas 2 años viviendo en el sur y demás. Ya ves que a veces la comida del sur en Alemania puede ser, pues a veces más hogareña y todo, pero ¿qué echas tú de menos de lo que ya no puedes comer? Claro que sí, concuerdo igual con Eric, el picante. Yo también soy una persona que picante sobre picante sobre picante. Y te voy a platicar una experiencia acerca de un restaurante que de hecho está aquí enfrente de mi casa, mexicano, al parecer. Un compañero y yo mexicano decidimos probar la comida mexicana de nuestra región de Bayer. Y pues nos dimos una grata sorpresa al ver cómo las enchiladas son servidas en ese restaurante. Para nosotros una enchilada es una tortilla de maíz con queso, con pollo, etcétera, cebolla, cilantro, bañada en salsa. Pues aquí la diferencia es que es una tortilla de harina, así tal cual yo la vi. En su interior tiene piña y tiene pollo y tiene puré de tomate. Y el precio, eso sí, todo lo que tiene que ser comida mexicana o extranjera son precios demasiado exorbitantes. Con ese precio de esa enchilada yo puedo ir a México a comerme 5 fácilmente. Y el sabor es totalmente diferente. Bueno, ya ese precio te alcanza también para el boleto de avión, quiero pensar, ¿no? Así es. Es bastante caros, ¿no? Exacto, sí. Válgame Dios, qué concepto tan extraño de comida es esa, de enchilada. ¿Qué pasó? Sí. Oigan, y hablando de comida, una cosa bien extraña, me sentí demasiado ignorante, pero fue estando aquí en Alemania que supe yo por primera vez, eso fue la primera vez que vine en el 2012, tenía 17 años, como les comentaba. Fui igual a un restaurante mexicano y vi que había mole. Leí la descripción y decía hecho con este ingrediente y chocolate. Automáticamente mi reacción fue, claro que no. ¿Cómo va a tener el mole chocolate? Yo no sabía que el mole tenía chocolate. Y fue hasta estando en el restaurante mexicano en Alemania que supe que el mole tenía chocolate. Claro. Ahorita vamos a abordar ese tema, Elsie, porque es un detalle al parecer curioso nada más, al parecer pequeño, pero no lo es. Es una cuestión de perspectiva que muchas veces adquirimos y que nos da conocimientos una vez que nos vamos de nuestro país, porque lo estamos viendo desde fuera, ¿sí? Y muchas veces tenemos que irnos de nuestro país para poderlo conocer mejor y apreciarlo de una manera diferente. Y por apreciarlo no me refiero a quererlo más, sino a tener una apreciación diferente, una visión diferente del país. Y puede que sea nada más en la cuestión de decir, ¿cómo que el mole tiene chocolate? ¿De dónde? Pero entonces, en el entorno en el que crecemos, ya lo tenemos tan asumido que no es necesario mencionarlo, ¿no? Uh-huh. Hasta que de pronto estamos en otro lugar donde sí te lo tienen que explicar y dices, válgame, ¿sí? ¿Hasta dónde te Hasta te da pena. Te da pena. Exacto. Dices, claro, el mole tiene chocolate. Exacto, por supuesto. Eso todo el mundo lo sabe, empezando por mí. Sí, exacto. Muy bien. Sí, entonces esa parte es importante. Yesenia, tú dime entonces. Bueno, yo aquí estoy en dos lados, ¿no? Por donde yo vivo, yo como mucho el marisco.
igual la carne asada como en todo el país, en todo el México, ¿no? Pero yo como mucho marisco. Y aparte, mi familia, pues una parte es de Sonora y mi papá es de Chihuahua, entonces tenemos mucho lo de la tortilla. Entonces estoy de los dos lados. Yo extrañaría mucho lo que es el marisco típico de aquí, que es pues los taquitos de pescado, el aguachile, el zarandeado, todo eso que lleva mucho pescado, que lleva mucho chile. Estoy muy acostumbrado a ese tipo de comidas. Realmente casi no consumo carne, pero sí consumo más marisco y la tortilla. Creo que eso es lo que más extrañaría. Lo bueno es que yo sé hacer tortillas, así que claro. Lo puedo hacer. Yo les comentaba a mis compañeros que yo en el 2019 viajé a visitar a mi hermana. Mi hermana vive en Barcelona, ahorita está aquí en México, pero ella vive para allá, y andábamos turisteando. Entonces estábamos en París, andábamos por allá, y estaba mi mamá que ya no podía comer, o sea, necesitaba algo que me llene, y se puso a hacer tortillas en París. Tortillas de harina para nosotros, un rico desayuno con nuestras tortillas de harina, porque sí estábamos entrando en shock porque no podíamos desayunar unos huevitos, pues no rancheros, pero tan siquiera unos huevitos, algo así. Entonces mi mamá nos puso a hacer tortillas de harina allá en París. Y eso que estabas unos días y sabías que ibas a regresar pronto, ¿verdad? Sí, nada más estuve un mes allá, y sí, la cuestión de la comida para mí fue un poquito más difícil, porque no estás muy acostumbrado a desayunar ciertas cosas que, por ejemplo, yo no desayuno dulce, y allá se desayuna muy dulce, y andaba yo, en ese momento mi cuñado estaba riéndose porque decía, ¿cómo que qué quieren desayunar? Pues un panecito con café, porque él es italiano. Y yo, no señor, yo no quiero un café con pan, o sea, sí lo quiero, pero no ahorita. Claro, y ahí es donde también cambia la cuestión del concepto que tenemos, ¿no? Porque para ellos un desayuno es precisamente quitarte el ayuno, y es algo chiquito. Para nosotros un desayuno, sí, pues es una cenan demasiado fuerte, y yo es como que con un cereal me lleno, está bien, no te preocupes. Exacto. Dame el pan y el café, ahorita sí. Tenemos los horarios invertidos. Muy bien, antes de seguir abordando la cuestión de las adaptaciones, hay una cuestión que tenemos con respecto al choque cultural. El choque cultural, pues es una experiencia viva y vívida, ¿no? Porque a fin de cuentas la cultura también es así. Yo la entiendo, la cultura como un organismo viviente, ¿no? Como algo que crece, que necesita alimentarse, que respira, ¿sí? Que te acompaña día a día, que también puede entrar en decadencias y desapariciones si no las atiendes, ¿no? Entonces es algo muy vívido, y también la cuestión del choque cultural. Pero yo quisiera aquí identificar unas fases respecto de lo que es el choque cultural. Algunas de ellas no son del todo pues negativas, o están asociadas con empezar a añorar y desear regresar. Tenemos una fase que es la luna de miel, ¿no? La fascinación, el encuentro, esta cuestión de atracción que tenemos, ¿no? Y así le llamamos, una luna de miel. Todo lo que es diferente, todo lo que es distinto, novedoso, vuelvo al punto, pues nos llama la atención y nos entusiasma, ¿no? Existe ese sentimiento de entusiasmo. Hay una fase también de desintegración, y es cuando ya empezamos a asimilar estas diferencias culturales y ya no nos parecen tan atractivas, ya no nos parecen tan bonitas, y empezamos a hacer estas comparaciones. Ay, es que yo en casa, pues que ya en mi país o en mi región hacíamos las cosas así, o así le hacemos, y ustedes no saben, ¿no? Empieza a haber esa desintegración, pero estamos en un lugar que nosotros somos los que no pertenecemos a ese lugar, y le estamos diciendo a todo el mundo, ustedes no saben, ¿no? Está esta fase de adaptación, que es la que estamos abordando, ¿no? También estamos pasando en la adaptación por este proceso de irritabilidad, de frustración con estas diferencias culturales, ¿no? Porque las vamos encontrando día con día las vamos encontrando, ¿no? Tenemos reacciones hostiles, tenemos reacciones de rechazo y de resistencia, ¿no? Es decir, no, yo ni loco voy a hacer esto y demás, ¿no?
Y como digo, pues muchas veces hacemos estas comparaciones negativas, ¿no? Y es totalmente normal. Ya después que pasamos esta adaptación y esta negociación dura, pues, con respecto a la cultura nueva en la que estamos, pues empezamos a ser más autónomos, y así se le llama esa fase, ¿no? La fase de autonomía, que es cuando ya nos dejamos de quejar, de resistir, de pelear, de querer cambiar un entorno completamente distinto al nuestro, y empezamos a aceptar estas diferencias, ¿no? Y nos empezamos a adaptar al nuevo ambiente, que el nuevo ambiente pues empieza precisamente la comida, los climas, los entornos, las reglas y costumbres que hay, todo eso, ¿no? Ya nos hacemos un poquito más cordiales, ya sabemos relacionarnos, ya sabemos reaccionar de otra manera distinta a la hostilidad, y por lo mismo que ya estás en un estado de más serenidad, tienes más claridad de visión, más claridad mental, y empiezas a apreciar lo que tienes ahí, porque precisamente estás dentro de ese entorno. Y pues ya la última fase de este choque cultural se le describe como una fase de independencia. ¿Qué es esta independencia? Ya eres independiente de tu lugar de origen, ¿sí? Y esto es algo que quiero que tanto Elsie como Octavio también nos platiquen. Ya tienes un sentimiento de pertenencia y de confianza en el lugar al que llegas, ¿sí? En el lugar en el que estás viviendo. No es tu país, no es tu cultura originalmente, pero ya la empiezas a sentir como tal. Ya te empieza a generar ese sentimiento de cuando llego a esta ciudad, cuando llego a este país de regreso, también me siento en casa, ¿sí? Ya se desaparece este sentimiento de soledad y de aislamiento, y esta independencia, como les digo, es de tu lugar de origen, ¿sí? Ya pasaste ese proceso de adaptación y ya eres capaz de sentirte en casa en el lugar distinto en el que estás. Elsie, ¿tú cómo te sientes? ¿En qué etapa te sientes que estés? Yo la verdad es que tengo aquí varios puntos identificados que me gustaría mencionar. Para mí fue una decisión. Yo desde chiquita tuve muy, muy claro que lo que me gustaba hacer, lo que para mí era un deseo, algo que yo quería hacer cuando fuera grande, era hablar idiomas. Para mí eso era lo más interesante, y siempre fue, para mí, recuerdos desde chiquita que me ponía a cantar en idiomas, según yo, y claro que no, me lo inventaba todo y hacía ruidos extraños, pero para mí yo estaba hablando en idiomas. Cuando se presentó la oportunidad de venirme la primera vez aquí a Alemania, fue en un intercambio con el Rotario, que es esta organización que hace intercambios escolares. Tienen varias duraciones. El mío fue de 10 meses, y fue tanto por la edad a la que me fui, la circunstancia familiar en ese momento, muchas cosas. Para mí fue un cambio personal y emocional radical. O sea, fue de muchas maneras, creo yo, que formó la personalidad y el carácter que tengo yo ahorita. Entonces, para mí, desde que me regresé en ese tiempo de Alemania, yo relacionaba este país con crecimiento personal y con un reto. Entonces yo tenía muy claro que yo me quería regresar, y yo creo que desde ese momento yo lo sentí como un segundo hogar. Pero esto se da precisamente con los puntos que quiero mencionar, que son principalmente dos. El primero es que al venirse para acá tienen que buscar, mi recomendación sería que buscaran más compartir las cosas positivas que tiene nuestro país de origen, que es México en este caso, y no estar comparando. No comparar, sino más bien compartir lo positivo de tu país con el país en donde estás, al que vas a llegar. Y el otro punto muy importante es que idealizar
a México, que es el país de donde venimos, va a ser un poco más difícil el proceso en que se adapten, porque van a estar todo el tiempo pensando en todo lo que les falta, en cómo les gustaría que fuera, en que en México tenemos esto. Entonces entras en una fase en la que todo el tiempo estás añorando. Tanto es así que no te enfocas en lo que estás conociendo, en el mundo en el que estás queriendo entrar. Y pues por supuesto para mí sería otro punto muy importante el idioma. Es basiquísimo que busquen evitar hablar inglés. ¿Por qué? Porque entre más la forma más fácil de adaptarse aquí al país es que hablen el idioma, tanto para socializar como para ustedes también sentirse más integrados. Es súper importante. Y solo se da evitando también a toda costa el hablar inglés, porque es lo más cómodo. Claro que uno lo que quiere es facilitárselo, pero después te das cuenta qué tan difícil se te va a hacer porque desde un inicio lo empezaste a utilizar el inglés y ya después no te quieres separar de ello. Entonces es aventarse y sin miedo y sin problema, que una cosa que tienen yo creo los alemanes es esta apertura y este sentimiento de confianza que te van a dar de habla el idioma. O sea, no te vas a sentir en ningún momento juzgado, criticado, avergonzado de que, ay, no, el acento que tienes, ay, no, lo dijiste mal. No existe, no te lo dan. Son muy, muy cálidos y muy receptivos en ese aspecto. Lo platicamos ayer inclusive en clase, chicos, si recuerdan, ¿no? Que para ellos es una cortesía, ¿no? Lo toman como una expresión de cortesía por parte de uno, que hagas el esfuerzo de hablar un idioma que de entrada pues es complicado. Jessy, estoy viendo que tienes la mano levantada, aprovechando que tenemos la función habilitada para levantar la mano. Y ahorita que mencionó Elsa sobre lo difícil de la combinación, ¿no? Del inglés. Para mí ahorita que estoy aprendiendo el alemán, se me está haciendo un poquito difícil. Pensaban muchos, ay, como sabes inglés se te va a hacer más fácil. No, estoy batallando porque en mi cabeza yo quiero responder y sé lo que tengo que decir y a veces mis palabras salen en inglés en vez de salir en el alemán y tengo que estar transformando. A veces me enojo conmigo mismo porque digo, lo estoy aprendiendo en alemán y luego lo traduzco al inglés y al final lo traduzco en español, porque mi cerebro no lo puede traducir directamente al español. Me tiene que pasar por esa fase y estoy batallando para traducirlo. Y muchas de las páginas que cuando me pongo a hacer por mi cuenta están en inglés o se entiende más fácil en el inglés que en el español. Entonces estoy batallando para hacer la transición directamente al español. Entonces no puedo relacionar a veces el español con el alemán, lo relaciono el inglés con el alemán. Entonces para traducirlo y poder entenderlo y escribirlo, de que ok, esto significa esto, tengo que estar viendo qué significa en inglés y luego, ok, esto significa en español. Y es un proceso que nunca termina, o sea, eso nunca lo dejas de hacer, todo el tiempo, porque realmente sí es más fácil, eso es verdad. Una vez escuché que cuando hablas inglés, se te hace más fácil aprender alemán, y sí es cierto, porque muchas palabras tienen más sentido la traducción en inglés que si las aprendiéramos directamente del español al alemán. Sí, ahorita que estuvimos aprendiendo unas palabritas yo decía, es que no entiendo, o sea, son igual en español. Y ya cuando vi la página en inglés dije, ya sé qué es. O sea, es otra cosa, no es eso que no, en español no entiendo, pero en inglés sí, ya vi qué es esto, ya vi que para mí es más sencillo. Pero a veces cuando quiero explicarlo, porque me ha tocado que no soy la que más sabe, no, pero me ha tocado que mis compañeros me dicen, oye, ¿me explicas? Y yo, híjole, ¿cómo te explico? Y esa es otra cosa, que tu cerebro tiene que entrar en un modus operandi de que hay cosas que tienes que saber, no las vas a poder explicar, simplemente son. O sea, no hay manera de explicarlas en el español. Sí. No encuentro, a veces digo yo, ¿cómo te lo explico? No hay transferencia no.
existen por sí mismas, así es. Ajá. Por ejemplo, cuando nos pone a leer el maestro y que nos dice, ¿qué entendiste? Y yo, ay, espérame, porque mi cerebro no está en modo lento. Y a veces muchas de las palabras que me las dicen en mi cabeza, en inglés. Y yo, y luego, a ver, espérame, ¿cómo lo digo en español? Y está y no es porque, ay, no, yo hablo súper bien el inglés, sí, no, sí lo hablo bien, y tengo una comprensión bastante alta y sí, no estoy diciendo, ay, no, yo soy bien americana, no, ni al caso, pero como fue uno de los primeros idiomas que aprendí, aquí en Ensenada se usa mucho el aprender inglés desde bien chiquitos por lo mismo, porque estamos en una zona muy fronteriza y muchas de las palabras que usamos, hasta este momento me estoy dando cuenta que están en inglés porque el maestro me ha corregido que así no se dice en español, que lo estoy traduciendo mal, claro. Y yo no sabía. En ese sentido, Yesenia, nada más te quiero recordar que en esa reacción que tienes de que empiezas a trabarte y que te sale en inglés y todo, y que dices, me enojo, no estás sola en ese enojo. Ay, perdón. Yo también. Sí. Una disculpa, no es intencional, no es como sí. que no le estoy prestando atención, pero a veces mi cabeza está como... Sí, y entra en conflicto. Hay un punto en el que los idiomas que vas aprendiendo te van a ayudar, pero en su momento también interfieren, ¿no? Pero en eso no estás sola, o sea, es la confianza que si pudiera transmitirles, les quisiera transmitir. O sea, eso no les va a dejar de pasar. Llega un momento en el que incluso ya con la gente con la que más aquí me junto, con los que nos reunimos, es una cosa clásica que de repente empiezas a hablar en alemán y de repente ya no sabes en qué momento y cambiaste al inglés, o simplemente, lo peor es cuando estás hablando con un amigo en México y empiezan a decir, ay, qué payasa, o sea, no, ya no te sabes la palabra en español. No es payaso, pero cuando tú entras en este proceso de que estás queriendo aprender otro idioma, aparte del inglés, sí pasa muy seguido que dices, híjole, ¿cómo se decía en español esto? Sí. Y no es payasada, sí pasa. Sí pasa mucho. No, es un proceso natural del cerebro. Sí. Octavio, aquí retomando un poco también el tema, hablando de las fases pues del shock cultural, ¿en cuál te sientes tú que estás? Yo en este momento ya he asimilado donde estoy. Hace un año, de hecho, yo hablaba con un amigo y le decía, es que realmente siento como si no estuviera aquí. O sea, no he asimilado todavía dónde estoy, qué idioma estoy hablando. O sea, para mí es algo así que mi cerebro todavía no carbura en dónde se encuentra. Pero actualmente yo ya me siento tranquilo, me siento muy a gusto. Los primeros meses fueron muy difíciles para mí. Afortunadamente yo me fui en grupo con otros mexicanos, también de Chihuahua. Entonces, entre todos nos hemos echado la mano en todo, incluso hasta para pedir la cuenta en un restaurante, yo qué sé, cuando se nos complica algo con el idioma. Eso es lo que me ha ayudado bastante a mí. Yo siempre he tenido la idea de viajar desde muy chiquito, de conocer otros países, de abrir horizontes, de no quedarme en mi zona de confort, sino salir. Y es por eso que yo decidí viajar aquí a Alemania. Se me presentó la oportunidad y dije, ¿por qué no? Quiero conocer el mundo, quiero viajar. Y sí, hablando ahora con esa diferencia de los idiomas, no es muy difícil, sino que pasando el tiempo, y de hecho una experiencia, yo estuve en Holanda y pues ahí inglés. Entonces, al momento de querer hablar inglés, se me salían las palabras en alemán. Era lo contrario a mí. O incluso en México, yo estuve hace una semana en México y al llegar a una tienda a comprar un alimento, se me salía el danke. Y yo, caray, ¿qué dije? ¿Por qué dije esa palabra? Entonces, a mí me pasa al revés. O sea, yo las palabras en alemán las suelto y las que debo de decir, no sé por qué en ese momento, como ya con el tiempo, ya tu cerebro ya se está acostumbrando a que solamente en alemán, en alemán, en alemán. Ya en español, pues en su momento lo vas a hablar, o el inglés, pero ya el alemán ya va a estar siempre ahí presente. Claro que sí, Octavio, muchas gracias. Estamos entrando en una fase ya
de cierre, ya final de la transmisión. Quisiera que entráramos a esta parte, Eric, Yesenia, en la que ustedes realicen preguntas, ¿sí? Aclaren ciertas inquietudes o adquieran ciertos referentes por parte de Elsa y Octavio. Entonces ya estamos en esta parte de preguntas, ¿sí? Question time. ¿Okay? Por favor. Eric, si puedes empezar tú. Sí, yo quisiera comenzar preguntando a ambos ¿qué cambio traen estas adaptaciones en el estado emocional y psicológico? Buena pregunta, Eric. Muy bien. A ver, ¿quién guste contestar? Octavio, Elsie. Pues yo creo que en el estado emocional y psicológico, ¿qué podría comentar al respecto? Sería, te haces muy resiliente. Estando en otro país, inevitablemente te haces resiliente, porque hay cosas que van a venir y que no tienes tu manera de saber que vienen. Digo, en general nunca es así, pero como que uno estando en México tienes esta sensación constante de que todo está bien, todo está en orden, estás en tu lugar seguro. Estás en otro país y pasa cualquier cosa, por más mínima que pueda verlo, ustedes, por ejemplo, que estén en México, estás acá, te encuentras sola, solo, y esa cosa mínima, que en México a lo mejor no les haría tanto ruido, acá sienten que les mueve el tapete muchísimo. Para mí yo creo que ha sido eso, la resiliencia, y saber que tener este pensamiento constante de decir, estoy haciendo esto porque quiero, porque estoy convencida de que quiero estar aquí, estoy convencida de los beneficios que me va a traer, y que estén viviendo una vida que les guste. Si lo van a disfrutar, háganlo. Si no lo van a disfrutar, si va a ser más el miedo, más el pensamiento de, ay, voy a dejar esto en México, no se vengan, porque eso es lo primero que los va a hacer estar batallando. Es estar consciente de, estoy aquí porque quiero. Y también, algo que a mí me sirve mucho, que me trae a mí mucha paz, es pensar, nada es definitivo. Una decisión es definitiva en el momento que tú decides hacer lo mismo o continuar con ese camino día tras día. Y en el momento en el que tú ya no quieras hacer eso, ahí se acaba la definición de definitivo. Entonces, si en algún momento se sienten con ay, se me hace que esto mejor no pasa nada, porque en cualquier momento ustedes tienen el control de hacer lo que ustedes quieran con su vida y de sentirse dueños de sus decisiones, de lo que están haciendo. Y sobre todo seguros de que si no les gusta, lo pueden cambiar. No pasa nada, pero aventarse a hacerlo. Es una tranquilidad y es una sensación muy bonita el hablar de lo que haces y no nada más de lo que te gustaría estar haciendo, sino de que ya lo estás haciendo. Eso es una paz que no se compara con otra cosa. Así es, es la paz que te da la experiencia, ¿sí? Y lo vivido. Y solamente viviéndolo y, como dices, animándose, aventándose a hacerlo, es que lo vas a conseguir. Muy bien, Elsie, muchas gracias. Octavio, respecto de la pregunta de Eric. Yo creo que para mí uno de los cambios psicológicos y emocionales que más puede afectar a las personas que se quieren aventar este camino, a esta aventura, es la familia. El desapego familiar para muchas personas es muy complicado y he conocido personas que por lo mismo no han decidido viajar o mudarse de país. ¿Por qué? Porque tengo una zona de confort y tengo todo esto aquí en mi país, ¿por qué me voy a ir a otro país a sufrir? Como ellos lo dicen. Pero no, para mí, en mi experiencia personal, eso se puede corregir. Hoy en día existen diversos métodos y medios de comunicación para poder estar en contacto con la familia, con la pareja, etc.
E incluso, como les comentaba, el irse en grupo también eso les va a facilitar mucho el no sentirse solos en un país en el, por ejemplo, en mi ciudad, somos 5 mexicanos y somos los únicos mexicanos que vivimos aquí. Entonces, esa unión como mexicanos que nos caracteriza es lo que hace la diferencia y lo que nos ha mantenido también a seguir adelante y no rendirse. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos preparándonos para el Anarquenum, lo que es el examen de certificación de nuestro título mexicano en Alemania, yo recuerdo que en el camino a la ciudad de Passau, donde estábamos estudiando, todos los días estábamos con nuestros libros en el tren, hablando, estudiando, y ahora tú te toca decir este concepto, y a ti te toca, y así. Y eso es lo que nos hace diferentes a muchas culturas, a otras regiones, esa unión que tenemos como mexicanos. Muchas gracias, Octavio, que se convierte en una fortaleza, ¿sí? En un apoyo que tenemos, y sucede de una manera muy curiosa porque somos capaces de desprendernos de las rivalidades y las diferencias a las que les damos tanta importancia estando aquí en México. Al momento de irnos a otro lugar, somos capaces de dejar eso de lado y encontrar estos puntos de unión. Muy bien, Yesenia, de tu pregunta, ¿qué tienes para Elsie y para Octavio? ¿Cómo hicieron ustedes para adaptarse? ¿Qué fue lo que dijeron? Ok, tengo que hacer esto. Ya nos mencionó un poquito Elsie, sobre cómo lo hicieron para adaptarse a este choque, este cambio. Más porque ustedes son de otras áreas laborales, o sea, él sí tiene un área laboral diferente que Fer. Perdón, Octavio. Perdón, que Octavio tiene es muy diferente la carrera que están manejando. Entonces, ¿cómo hicieron para adaptarse tanto como fuera del trabajo y dentro del trabajo? ¿Es en el área laboral o en el área, pues, más social? Yo creo que para mí la manera más fácil de adaptarme sí fue el idioma. Totalmente, porque te sientes, a mí me dio una sensación de más seguridad, de más dominio, de más pertenencia aquí al país. El poder hablar el idioma me hizo a mí sentirme más parte de, y no tan extranjera. Me hizo sentirme realmente como que llego aquí a Alemania y estoy en mi otra casa. Estoy con gente con la que ya tengo una relación, con la que hablamos un mismo idioma, nos entendemos. Y claro, también, por supuesto, el encontrar esa facilidad de que los mexicanos estamos en todas partes. Es cierto. Yo en mi experiencia acá en Hamburgo, como es una ciudad muy, muy grande, muy internacional, hay muchísimos mexicanos. Y sin embargo, cosa curiosa también, más que el nada más juntarse con mexicanos, recomendaría así mucho también hacer mucho amigo alemán. Porque si no, nada más te sientes como que en un mini México, pero en Alemania. Entonces todo el tiempo, porque sí tengo amigos que es así, que nada más se juntan entre mexicanos, pues es como si estuvieras queriendo formar tu propio México en Alemania, pues no va a ser así. Creo que la sensación de pertenencia te la da el juntarte tanto con la gente de aquí, la local, como también pues hablar el idioma. Totalmente. El idioma como el instrumento, como la vía, no única, pero sí esencial para adaptarse. ¿Okay? Muchas gracias, Elsie. Octavio. Concuerdo los comentarios anteriores de mi compañera con el idioma. El hablar con otras personas hace que tu idioma sea más enriquecedor y eso es lo que nos da la seguridad. En el momento, por ejemplo, en mi profesión como enfermería, tenemos que estar en comunicación con el paciente 100%. Y no solamente con el paciente, sino también con nuestros compañeros médicos y enfermeros. Entonces, el estar practicando incluso
terminología médica o fuera del ámbito laboral, haciendo amistades, eso les va a ayudar bastante a tener esa seguridad de que, órale, hay que hablar el idioma. Que, es que me da miedo hablar en público, me da miedo preguntar algo. Pues hay que dar ese brinquito, esa iniciativa, perder ese miedo. Y creo también que en cuanto a lo que comentábamos de la comida o incluso tradiciones, etcétera, hay miles de maneras, estando aquí en Alemania, en que tú puedas conseguir cualquiera de estos tipos de cosas. Ya sea por internet o incluso cuando regreses a México, pues puedes llevar tu dotación de chiles, dulces, etcétera. Entonces ya eso ya no es una excusa para no viajar. Se puede hacer todo. Y hablando de mi experiencia, a todos los compañeros que están ahorita estudiando enfermeros, yo sí los invito a que se animen, y así como yo pude, ustedes también pueden. Claro que sí. Muchas gracias, Octavio. A mí me parece que son palabras de aliento muy directamente relacionadas con los compañeros que están involucrados en este programa que se establece entre lo que es GIS y la Watch, y para poderlos enviar, ¿no? Obviamente que vamos a tener toda clase de sentimientos, de temores e inseguridades previas y durante nuestro proceso de adaptación, pero el tiempo y las experiencias y sobre todo nuestras acciones son las que marcan la diferencia. ¿Sí? Muy bien. Me recordé... Sí, dime. Pero yo tengo una última pregunta, aprovechando, ¿no? Del espacio. Claro. Para ambos, igual. ¿Qué festejos y tradiciones mexicanas celebran allá en el extranjero, en Alemania? ¿Y cómo es la reacción de los alemanes, si es que lo llevan a cabo? Qué interesante pregunta, Eric, sobre todo porque ahorita lo que mencionó Octavio, ¿no? De que te haces tú de tus medios para poder preservar ciertas cosas. ¿Qué es lo que hacen, chicos, ustedes? Para mí es el imperdible, el Día de la Independencia. Y me da mucha risa porque acá también es muy conocido el 5 de mayo. Yo no sé por qué 5 de mayo, o sea, yo a todo el mundo le dije 16 de septiembre, amigos. Sí, 5 de mayo, pero no, o sea, 16 de septiembre mejor. Ese quédenselo grabado en la memoria. Ese es más épico, o sea, igual acá en restaurantes sacan sus días de margaritas dobles y así, sobre todo 5 de mayo. No lo entiendo, no lo comparto, pero sí me da mucha risa porque creo que es lo mismo en Estados Unidos. Exacto, y casi te puedo decir que de ahí viene mucho también la idea, ¿no? Sí. Celebrar el 5 de mayo. Yo no sé quién les habrá dicho y por qué no mejor tienen este día de la independencia, taquitos, el grito. Sí, bueno, igual y también volvemos al punto, quizá tenga que ver con el idioma. ¿Qué es más fácil decir, 5 de mayo o 16 de septiembre? Sí, también, sí es cierto. O sea, en 5 sílabas ya estás refiriéndote a todo un sentimiento de hispanidad, de mexicanidad, de todo lo demás y todo. 5 de mayo, punto, ¿no? Mayo te suena a mayonesa, ¿no? Mayo. Entonces así es como lo dicen, ¿no? Yo creo que también viene un poco por eso, es una fecha cómoda de decir, ¿no? También. Y lo que se celebra ante la perspectiva extranjera, pues no importa, es algo que se celebra el hecho de ser mexicano, ¿no? Y en ese sentido. Pues, casi creo que es más bien por cómo se escucha, o sea, porque se escucha en español, 5 de mayo. Totalmente. ¿Qué se celebra? ¿Quién sabe? Pero lo importante es que suena muy, muy mexicano, muy español, 5 de mayo. Yo te aseguro, Elsie, que si Oktoberfest tuviera una pronunciación más diferente o más difícil, no estaría tan extendida su celebración. ¿Sí? Es fácil decirlo, ¿no? Entonces, todo el mundo dice Oktoberfest. Y hay otras celebraciones en Alemania, pero no estamos hablando de Heilige Barbara o, ¿cómo se llama? Allerheilige o Erntedankfest, porque ya son más difíciles de decir, ¿no? Sus celebraciones. Oktoberfest, pues Oktoberfest, súper fácil de decir, y ya con eso. Octavio, ¿tú
Qué interesante el Día de la Independencia, ¿eh? Tú, Octavio. Aquí con nuestros compañeros mexicanos también el Día de la Independencia es un día de cena mexicana con amigos alemanes y claro que para ellos es un día muy especial porque van a comer rica comida mexicana. Y hemos platicado acerca de otras festividades en México, propias de México, como el Día de Muertos. Para ellos y todo lo que les hemos mostrado y contado, el Día de Muertos es magia. Al ver cómo en las casas los altares de muertos están presentes, el pan de muertos, las calaveritas, etcétera, para ellos es algo muy cool. Así es como lo catalogan ellos el Día de Muertos en México. Claro. En realidad es una celebración muy antigua y muy profunda para nosotros, y a cualquier perspectiva extranjera es fascinante, ¿no? Por cómo se ha preservado y cómo se ha adaptado a otras realidades también históricas, ¿no? Muy bien. Pues yo creo que perdón, ese día yo creo que es el que más nos caracteriza como mexicanos, ¿no? El Día de Muertos. Es la festividad, la tradición más representativa, ¿no? Exacto. Porque también es muy interior, es muy familiar para nosotros, ¿no? Y es algo que puede hacerse también de una manera muy íntima en cualquier mesa, cualquier rincón de la casa que podamos adoptar como un altar, pues ya lo estamos celebrando, ¿no? Muy bien, pues creo que estamos ya llegando al final de nuestra transmisión. A menos que tengamos otra pregunta u otro comentario que hacer, nada más hacemos comentarios de cierre. Empezamos con nuestros muy apreciados invitados, Elsa Rangel, ¿sí? Octavio Aguirre, muchas gracias por no habernos acompañado. Espero que sea la primera de varias o de muchas, quizás, ocasiones en las que podamos coincidir en esta transmisión. Elsa, ¿algún comentario final que tengas? Sí, yo encantada. Cuando me quieran invitar, yo estoy más que fascinada de hacerlo. Nada más me avisan y yo puestísima. Y como comentario final para todos los que están aprendiendo alemán y que, pues, no es mentira, que sí es un idioma difícil, es complicado, pero vale muchísimo la pena, y sobre todo si traen la idea de venirse para acá, para Alemania, que no se rindan. Y me gustaría cerrar con compartirles este pensamiento que lo tengo bien presente yo constantemente, que es mejor estar cansado pero satisfecho que estar cansado de no estar satisfecho con aquello que estás haciendo. Entonces, si es algo que ustedes, que es una meta para ustedes que buscan alcanzar, no se pierdan en el camino nada más porque está difícil, porque yo creo que son las cosas que finalmente valen más la pena. Muchas gracias, Elsie. Es una reflexión que al mismo tiempo también es una especie de arenga ante las dudas que podamos tener, que son comprensibles, pero hay que imponerse siempre, ¿no? Hay que imponerse siempre ante todas las adversidades y temores que podamos tener, que siempre nos van a acompañar. Así es. Bien. Gracias, Elsie. Muchas gracias por acompañarnos. Octavio. Muchas gracias por la invitación al podcast. Espero que les haya ayudado un poco o lo suficiente a todas las personas que nos están escuchando. Si aún tienen dudas, si aún tienen comentarios, con gusto me pueden preguntar. Y claro que sí me gustaría volver de nuevo a otra transmisión del podcast a hablar de diferentes temas con respecto a este cambio, a este gran cambio. Y a las personas que se encuentran en el proyecto, les quiero solamente decir que le echen muchas ganas. En el camino se van a encontrar con muchos obstáculos, pero dicen que todo tiene un precio y al final, cuando estén aquí, se van a dar cuenta que valió la pena. Todas esas horas de estudio, las desveladas, todo va a valer la pena, créanme. Claro, sí, Octavio. Gracias. Qué bueno que lo pones así en anticipación para que estén
mentalizados a pasar esas experiencias. Eric, Yesenia, ¿algún comentario final que tengan ustedes para hacer el cierre? Pues nos queda más que agradecerles por su tiempo. Sabemos que tenemos diferente horario y pues que hicieron el esfuerzo por estar con nosotros. Realmente espero que podamos hacer otro programa con ustedes y extendernos un poco más del tema. Creo que quedamos como cortitos del tema y extendernos un poco más. Está bastante interesante. Y muchas gracias por las palabras de aliento. Cada uno dijo unas cosas que realmente creo que tanto como a nosotros, a Eric y a mí y a varios de nuestros compañeros les va a llegar, porque sí se nos está haciendo, a algunos más que otros, un proceso un poquito difícil, porque está difícil, no es nada sencillo, pero yo no pienso que sea imposible. Y como dice Elsa, o sea, nada regalado, nada quiero. Yo prefiero batallar por las cosas y si me costó, pues me sabe mucho mejor. Y pienso yo que así es en la vida. Y escuchando sus experiencias y cómo están trabajando y viviendo allá, da un poquito más de motivación de decir, ay, yo quiero eso, yo quiero. Realmente. Claro. Qué bueno que mencionas la cuestión del tiempo. Ya llevamos casi hora y media, Yesenia. Y si desarrollamos el tema completamente, aquí nos amanece, ¿eh? Y eso que hoy he estado más moderado y no he estado yo tan platicador como en otras ocasiones, si no, nos da el lunes, ¿sí? Ok, Eric, por favor. Sí, igual antes que nada, les agradecemos que estén con nosotros. En verdad fue muy enriquecedor para nosotros y para todos los que nos escuchan. Sus opiniones, en verdad, no saben cuánto valor tiene. Yo creo que es una motivación más la que tenemos el día de hoy para seguir en este proyecto, seguir echándole todas las ganas. En verdad, sí es muy difícil, como bien lo mencionaron, es muy difícil aprender alemán, es muy difícil dejar a la familia, pero yo creo que hay muchas estrategias, hay alternativas para no abandonar este sueño, ¿no? Porque es un sueño, ¿no? El estar allá. Entonces, sí va a ser difícil, pero yo creo que no es imposible. Si ustedes lo lograron, yo creo que es una motivación para todos nosotros, el cual para decir que sí se puede, ¿no? Y en verdad que muchas gracias por compartirnos sus experiencias. En verdad son de mucha ayuda para motivarnos y también para motivar a todos los que nos escuchan. Igual invitarlos o decirles más bien que pues esto es real, esto existe, ¿no? Y pues depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros seguir adelante. Gracias. Gracias, Eric. Así es, todo depende de una decisión personal y de nuestra propia determinación. Y obviamente pues que se den las circunstancias, ¿no? Pero muchas veces las circunstancias las propiciamos también nosotros, ¿ok? A fin de cuentas nosotros somos los que nos subimos al avión con el boleto en mano y las maletas hechas y nos bajamos de ahí y hacemos lo que corresponde para podernos quedar ahí. Pues les agradezco mucho, Eric, Yesenia, como siempre su empeño y su tiempo adicional que le dedican a hacer más variables, más extensiones, más ramificaciones del programa en el que están involucrados. Este podcast es uno de ellos. Elsie, pues encantado de haberte tenido aquí de invitada, colaborando con tus comentarios, con tus experiencias. Esperemos seguir contando contigo en futuras ocasiones. Octavio, también un gustazo haberte conocido, aunque no te vimos en la transmisión, obra decirlo, ¿sí? No te pudimos ver, pero un gustazo haberte conocido y haber escuchado tus impresiones. Y pues a los dos, Elsa, Octavio, les deseo todo lo mejor en su experiencia allá. Cuídense mucho, estén siempre seguros, ¿sí? Y pues sépanse también que por lo menos de mi parte, pues también estamos aquí para ser una persona o una voz que hable con ustedes y unos oídos que también los atiendan, ¿ok?
cuenten con eso siempre. Y pues nos despedimos entonces, Eric, ya de la transmisión. Sí. Y por último, pues aprovechar el espacio para mandarle un especial saludo al maestro Arnoldo, el cual pues yo creo que debe de estar por llegar a Bonn, o si no es que ya llegó allá a Alemania. Esperemos que pronto saber de él, ¿no? Claro que sí, estamos esperando noticias y fotos y cualquier clase de referencias por parte del maestro Arnoldo Bautista, quien es normalmente, pues sí, es el titular de este podcast, es el anfitrión, es el moderador titular. En esta ocasión me tocó estar apoyando al maestro pues en su ausencia, ¿verdad? Y estamos esperando solamente que se haga presente, ¿sí? Pero desde aquí le enviamos pues un saludo muy afectuoso al maestro, a la vez de que un agradecimiento muy grande por y por habernos invitado a formar parte de esto. ¿Okay? Si no hay más que decir, me estaba nada más acordando de poema de Alfred Tennyson, ¿sí? Victoriana en Inglaterra, ¿no? Que habla precisamente de Ulises, el de la Odisea, ¿no? Y plantea este poema en el que ya Ulises regresó a su casa, la recuperó y le gana una vez más el deseo de zarpar, de irse y de seguir siendo el rey del mundo, ¿no? Y habla de eso, ¿no? Hay uno de los versos que dice: y sin embargo toda experiencia es un arco a través del cual se vislumbra un mundo ignoto, cuyo horizonte huye una y otra vez cuando avanzo. Entonces, chicos, este poema pues es un llamado a lo incansable. Hay que ser incansables. Después, cuando verdaderamente nos cansamos y ya no podemos hacerlo, todas las ganas que tengamos. Hay que hacerlo mientras se pueda. Y eso se llama aprovechar el tiempo. Muchas gracias, chicos, una vez más. Y nos vemos en la siguiente transmisión. Que estén muy bien. Gracias. Bye, Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense. ¿Cómo se llama? Wie heißt? Wie heißt das Programm? Willkommen zu das Reborujo.